Son las 8:43 de la mañana del 3 de junio de 2025 y el vuelo AM 447 acaba de estabilizarse sobre las nubes grises de Michoacán. En el asiento 14C. Un anciano de 71 años dobla con calma el periódico mientras el zumbido de los motores llena la cabina, con una falsa sensación de rutina. Huele a café recalentado y a metal presurizado. Nadie mira dos veces a Alejandro Castillo Fuentes. Pantalón de mezclilla, camisa blanca impecable, lentes ligeramente torcidos por las cataratas. Un ferretero viudo que viaja a Ciudad de México para una cirugía sencilla, invisible, inofensivo, olvidable. 38 minutos después, 6 hombres se levantan casi al mismo tiempo. Un arma improvisada brilla bajo la luz fría del techo. Esto es un secuestro, anuncia una voz joven con el pulso firme y el parche del CJNG tatuado en el orgullo, aunque no en la piel. El objetivo está en primera clase. El plan es quirúrgico. Lo que no saben es que en ese mismo avión viaja un fantasma que lleva medio siglo fingiendo ser solo un comerciante del puerto. Cuando Alejandro se pone de pie y pronuncia su nombre completo en voz alta, el aire cambia. No grita, no corre, no suplica, solo recuerda en público algo que jamás debió olvidarse. Fue el padrino de bautismo de Joaquín Guzmán Loera. Y en el mundo donde los carteles como el CJNG miden el poder en territorios y balas, hay apellidos que todavía pesan más que cualquier arma y que pueden convertir un secuestro perfecto en una sentencia invisible. La madrugada del 3 de junio de 2025 despertó con una brisa tibia que acariciaba las calles de Mazatlán. En una casa modesta de la colonia Centro Histórico, Alejandro Castillo Fuentes se levantó antes del amanecer. Como había hecho durante los últimos 50 años. A los 71 años sus movimientos eran pausados, pero seguros. Cada gesto calculado por décadas de rutina. El espejo del baño le devolvió la imagen de un hombre envejecido con dignidad, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Arrugas que hablaban de sonrisas genuinas y preocupaciones silenciosas y unos ojos que, pese a la vista cansada, conservaban una profundidad inquietante. Se vistió con la sencillez que lo caracterizaba, pantalón de mezclilla azul marino, camisa blanca de algodón y zapatos de cuero gastados, pero bien cuidados. En la cocina preparó café negro en una cafetera de aluminio abollada que había comprado en 1978, el mismo año en que abrió su ferretería. El aroma del café se mezcló con el sonido distante de las gaviotas y el murmullo tempranero del puerto. Mientras esperaba que el café estuviera listo, revisó los papeles que había dejado ordenados sobre la mesa la noche anterior. Su identificación oficial. El comprobante del vuelo AM 447 con destino a la Ciudad de México y una carta del Instituto de Oftalmología confirmando su cita médica. La cirugía de cataratas no era urgente, pero tampoco algo que pudiera postergar indefinidamente. Durante los últimos meses, su visión se había deteriorado lo suficiente como para dificultarle la lectura del periódico matutino y el manejo de las facturas en la ferretería. Su hijo mayor, Daniel, había insistido en acompañarlo al viaje, pero Alejandro declinó la oferta con la amabilidad firme que lo caracterizaba. Son cosas simples, mi hijo. No hay por qué preocupar a la familia. Le había dicho, aunque ambos sabían que su decisión tenía raíces más profundas que la mera independencia. Alejandro Castillo Fuentes llevaba medio siglo cultivando la invisibilidad como un arte. Para sus vecinos era el ferretero gentil que siempre tenía el clavo adecuado. La herramienta exacta o el consejo preciso para cualquier reparación doméstica. Para sus clientes regulares era don Alejandro. El hombre de palabra que vendía materiales de calidad a precios justos y que nunca cobraba intereses exorbitantes en los pagos diferidos. Para las señoras del mercado cercano era el viudo respetable que compraba verduras frescas cada martes y jueves. Siempre preguntando por la salud de sus familias con genuino interés. Lo que nadie en Mazatlán sabía, ni siquiera sus hijos, era que aquel hombre de apariencia frágil había sido testigo y participante silencioso de algunos de los momentos más trascendentales en la historia del narcotráfico mexicano. Alejandro no era un operador, no movía drogas ni manejaba rutas de contrabando. Su papel había sido siempre más sutil y paradójicamente más poderoso. Era la memoria viva de una época, el guardián de códigos de honor que parecían obsoletos en el mundo moderno.
Y el padrino espiritual de Joaquín Guzmán lo era, mejor conocido como el Chapo. El vínculo con la familia Guzmán se remontaba a 1957 cuando Alejandro, entonces un joven comerciante de 23 años recién llegado a La Tuna, Badiraguato, se convirtió en compadre de Emilio Guzmán Bustillos al aceptar ser padrino de bautismo de su hijo Joaquín. La ceremonia se realizó en una pequeña capilla del pueblo bajo el calor implacable de la sierra sinaloense, con la presencia de unas pocas familias campesinas que veían en aquel sacramento una bendición para el futuro del niño. Alejandro tomó el compromiso con la seriedad que merecía, sin imaginar que aquel bebé de ojos vivaces se convertiría décadas después en uno de los capós más poderosos del mundo. A lo largo de los años, mientras Joaquín crecía y se adentraba gradualmente en el negocio familiar de la amapola, Alejandro mantuvo una relación paternal con él, pero siempre desde la distancia. Era el consejero que se consultaba en momentos cruciales, el mediador en conflictos familiares y el hombre cuya palabra tenía peso suficiente para detener venganzas o autorizar alianzas. Nunca participó directamente en operaciones criminales, pero su bendición moral era considerada esencial para las decisiones más importantes del cartel. Cuando el Chapo fue extraditado a Estados Unidos, muchos esperaban que Alejandro desapareciera de la escena o que su influencia se desvaneciera con el encarcelamiento de su ahijado. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Su figura adquirió un carácter casi mítico dentro de la organización. Se convirtió en el símbolo viviente de la continuidad, el enlace entre la vieja escuela del narcotráfico y las nuevas generaciones de operadores. Su silencio era respetado, su privacidad protegida y su seguridad considerada intocable. Esa mañana de junio, mientras terminaba su café y revisaba por última vez los documentos del viaje, Alejandro no tenía manera de prever que su vuelo rutinario se convertiría en una lección brutal sobre el poder, que aún ejercía su nombre en él. Submundo criminal mexicano. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara despertó con la eficiencia mecánica. A las 6:30 de la mañana, los primeros vuelos comerciales ya rugían en las pistas, mientras cientos de pasajeros atravesaban los filtros de seguridad con la rutina cansada de quienes viajan por trabajo. El vuelo AM-447 de Aeroméxico estaba programado para despegar a las 8:45 hacia la Ciudad de México. Una ruta que la aerolínea cubría 3 veces al día con la puntualidad de un reloj suizo. Alejandro llegó al aeropuerto con 2 horas de anticipación, como acostumbraba hacer desde que los protocolos de seguridad se endurecieron después del 11 de septiembre. Llevaba consigo una pequeña maleta de mano de cuero gastado, la misma que había usado en sus escasos viajes durante las últimas décadas, y un maletín de documentos que contenía únicamente los papeles médicos y una suma modesta en efectivo para cubrir los gastos del tratamiento. En el mostrador de documentación, la aeromoza lo atendió con la cortesía profesional reservada para pasajeros de edad avanzada. ¿Ventana o pasillo, señor Castillo?, preguntó mientras revisaba su identificación. Ventana, por favor, respondió Alejandro con una sonrisa amable. Le asignaron el asiento 14C en una zona del avión que él consideraba perfecta, ni muy adelante para llamar la atención, ni muy atrás para sentirse invisible, un punto medio que reflejaba toda su filosofía de vida. Mientras esperaba en la sala de abordar, Alejandro observó discretamente a los otros pasajeros. Había aprendido durante décadas a leer rostros, gestos y actitudes. Era una habilidad que desarrolló primero como comerciante para identificar clientes honestos de estafadores potenciales y luego como confidente de una organización criminal donde un mal juicio sobre las intenciones de alguien podía resultar fatal. Esa mañana nada le pareció fuera de lo común. Ejecutivos en trajes arrugados, revisando laptops, turistas con cámaras fotográficas, familias con niños inquietos y algunos jóvenes que podrían ser estudiantes universitarios. Lo que no sabía Alejandro es que 6 de esos hombres, aparentemente comunes, formaban parte de una célula especializada del cartel Jalisco Nueva Generación y que llevaban 3 meses planificando meticulosamente la operación que estaban a punto de ejecutar. El líder del grupo era Daniel Mendoza, conocido en el ambiente criminal como el Chacal. Un sicario de 34 años con un historial impresionante de secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos en Jalisco, Michoacán y Guerrero.
El Chacal había comenzado su carrera criminal a los 16 años como halcón en las calles de Zapopan, monitoreando movimientos policiales y rivales por 500 pesos semanales. Su inteligencia natural para la estrategia y su completa ausencia de escrúpulos lo convirtieron rápidamente en favorito de los mandos medios del CJNG. A los 25 años ya dirigía sus propias operaciones de secuestro, especializándose en empresarios del sector inmobiliario y constructores vinculados con la competencia. Su método era siempre el mismo: investigación exhaustiva, planificación detallada, ejecución rápida y eliminación de testigos. La operación del vuelo AM447 era su proyecto más ambicioso hasta la fecha. El objetivo era Javier Solórzano Ibáñez, un constructor de 52 años que viajaba en primera clase y que debía al CJNG la cantidad de 15 millones de pesos por un acuerdo roto relacionado con lavado de dinero a través de fraccionamientos fantasmas en Puerto Vallarta. Solórzano había recibido adelantos millonarios para construir desarrollos habitacionales que servirían como fachada para blanquear ganancias del narcotráfico, pero en lugar de cumplir el acuerdo, había huido con el dinero y se había refugiado en la Ciudad de México bajo la protección de contactos políticos. El plan del Chacal era ingenioso en su simplicidad. Sus hombres abordarían el vuelo como pasajeros regulares, portando armas improvisadas fabricadas con componentes plásticos y cerámicos que pasarían inadvertidos en los detectores de metal. Una vez en el aire, tomarían control del avión y obligarían al piloto a desviar la ruta hacia un aeródromo clandestino en Jalisco, donde Solórzano sería bajado del avión y trasladado a una casa de seguridad para ser interrogado. Los demás pasajeros serían liberados ilesos como gesto de buena voluntad del cartel, enviando un mensaje claro al gobierno y a los medios. El CJNG podía golpear donde quisiera, cuando quisiera. Los 6 sicarios habían comprado sus boletos por separado, usando identidades falsas, pero documentos perfectamente elaborados. Habían estudiado los planos del Boeing 737-800. Memorizado las rutinas de la tripulación y ensayado la operación durante semanas en una réplica construida en un hangar abandonado de Tonalá. Cada uno conocía su papel exacto. 2 hombres se encargarían de controlar las salidas de emergencia. Otros 2 vigilarían a los pasajeros. Uno tomaría la cabina de mando y el Chacal dirigiría toda la operación desde el centro del avión. A las 8:30 comenzó el abordaje. Alejandro fue uno de los primeros en subir, aprovechando la preferencia que las aerolíneas otorgan a pasajeros de la tercera edad. Se acomodó en su asiento junto a la ventana y observó cómo el avión se iba llenando gradualmente. A su lado se sentó una joven universitaria de unos 22 años que llevaba un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Intercambiaron las cortesías habituales: buenos días, con permiso, gracias. Y luego cada uno se sumergió en sus propias actividades. Alejandro desplegó un periódico local que había comprado en el aeropuerto y comenzó a leer las noticias deportivas, ajustándose constantemente los lentes para compensar su vista deteriorada. La joven estudiante, por su parte, se concentró en su libro marcando páginas con pequeños separadores de colores. El ambiente era completamente normal, conversaciones en voz baja, el sonido de cinturones de seguridad abrochándose y los anuncios rutinarios de la tripulación sobre procedimientos de emergencia. Lo que ninguno de los 186 pasajeros del vuelo AM447 podía imaginar era que en los próximos 40 minutos el cielo sobre el centro de México se convertiría en el escenario de un enfrentamiento entre 2 de las organizaciones criminales más poderosas del país y que la presencia de un anciano aparentemente inofensivo transformaría una operación perfectamente planificada en una pesadilla que redefiniría los equilibrios de poder en el narcotráfico mexicano durante años. El Boeing 737-800 se elevó sobre Guadalajara con la suavidad de una operación rutinaria. El capitán Eduardo Sánchez, un piloto veterano con 23 años de experiencia en Aeroméxico, ajustó los controles automáticos mientras el copiloto Fernández completaba las verificaciones posteriores al despegue. Desde la cabina, la vista panorámica de Jalisco se extendía como un tapiz verde y dorado bajo el sol matinal, con las montañas de la sierra dibujando perfiles suaves en el horizonte. En la cabina de pasajeros, las azafatas comenzaron su rutina de servicio habitual. Patricia Moreno,
la jefa de sobrecargos con 15 años en la compañía. Revisó mentalmente la lista de pasajeros mientras verificaba que los cinturones estuvieran abrochados y los respaldos en posición vertical. Había notado la presencia de varios hombres jóvenes viajando solos, pero nada en su comportamiento le pareció sospechoso. Uno leía una revista de deportes. Otro dormitaba con auriculares puestos y algunos revisaban sus teléfonos móviles antes de que fuera necesario activar el modo avión. Alejandro observaba el paisaje desde su ventana con la tranquilidad de quien ha vivido lo suficiente para apreciar los momentos simples. Las nubes formaban patrones caprichosos que le recordaban a los algodones que su esposa Rosa solía usar para limpiarle las heridas menores cuando trabajaba en la ferretería. Rosa había muerto 5 años atrás de cáncer y desde entonces estos pequeños recuerdos cotidianos se habían convertido en su forma de mantenerla presente. La estudiante de arquitectura a su lado, Valeria Herrera, había cerrado su libro y observaba también por la ventana. Fascinada por la perspectiva aérea de las construcciones coloniales que formaban patrones geométricos perfectos, en el centro histórico de Guadalajara. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó tímidamente. Alejandro sonrió y asintió. «Cada vez que vuelo, me sorprende lo pequeño que se ve todo desde aquí arriba». «Pone las cosas en perspectiva», respondió con la sabiduría reflexiva de sus años. Lo que ninguno de los dos sabía era que a escasos metros de distancia el chacal verificaba discretamente su reloj. Habían transcurrido 38 minutos desde el despegue y el avión volaba ahora sobre territorio de Michoacán. Exactamente según el plan, sus 5 compañeros estaban distribuidos estratégicamente por toda la cabina. 2 en la parte delantera, cerca de primera clase, 2 en el centro y 1 en la sección trasera. Cada uno había recibido una señal casi imperceptible, un movimiento de cabeza, un gesto con la mano, confirmando que era momento de actuar. El sicario de 28 años, conocido como el Flaco, fue el primero en moverse. Se levantó con naturalidad de su asiento en la fila 8, como si fuera al baño, pero en lugar de dirigirse hacia la parte trasera, caminó decididamente hacia la cabina de mando. Sus movimientos eran fluidos, calculados, sin prisa aparente. En su mano derecha llevaba lo que parecía ser un bolígrafo común, pero que en realidad era un estilete artesanal fabricado con resinas de alta resistencia, diseñado específicamente para pasar inadvertido en los controles de seguridad. Simultáneamente, otros 2 hombres se levantaron y se posicionaron junto a las salidas de emergencia ubicadas sobre las alas del avión. Sus movimientos coordinados llamaron la atención de Patricia, la jefa de sobrecargos, que comenzó a acercarse para preguntar si necesitaban ayuda. Fue entonces cuando el chacal se puso de pie en la fila 12 y sacó de debajo de su asiento una pistola de plástico reforzado que había sido ensamblada. Utilizando componentes escondidos en una laptop, un cargador portátil y una cámara fotográfica. «Nadie se mueva», gritó el chacal con voz autoritaria pero controlada, apuntando el arma hacia el techo de la cabina. «Esto es un secuestro. Si cooperan, nadie saldrá lastimado». El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el zumbido constante de los motores del avión y algunos gritos ahogados de pasajeros que comenzaron a comprender la magnitud de la situación. Patricia intentó activar discretamente el botón de emergencia que llevaba en su cinturón. Pero uno de los sicarios ya se había posicionado detrás de ella y le arrebató el dispositivo. «Nada de señales, bonita», le susurró al oído mientras la empujaba suavemente de regreso hacia la zona de servicio. «Esto va a terminar rápido si todos cooperamos». El Flaco, mientras tanto, había llegado hasta la puerta de la cabina y tocó con un patrón específico. 3 golpes cortos, una pausa. 2 golpes largos que había sido acordado previamente. Cuando el copiloto Fernández abrió, creyendo que era una azafata con alguna consulta rutinaria, se encontró con la punta del estilete presionando contra su cuello. «Abre completamente la puerta y camina hacia atrás», le ordenó el Flaco con calma profesional. El capitán Sánchez volteó en su asiento y evaluó instantáneamente la situación. Había sido entrenado para este tipo de emergencias, pero la realidad siempre era más compleja que las simulaciones. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó con voz firme, pero sin provocar confrontación. El Flaco sonrió fríamente. «Van a cambiar el rumbo.
Mi jefe les va a dar las nuevas coordenadas en un momento. En la cabina de pasajeros, el pánico comenzaba a extenderse de forma controlada. Algunos pasajeros lloraban silenciosamente. Otros rezaban en voz baja y muchos simplemente permanecían inmóviles esperando que la pesadilla terminara pronto. Valeria, la estudiante de arquitectura, temblaba visiblemente y había sacado un rosario que llevaba en su mochila. Dios mío, murmuraba repetitivamente. Alejandro, por el contrario, permanecía completamente sereno. Sus décadas de experiencia en situaciones de alta tensión, aunque nunca exactamente como esta, le habían enseñado que el pánico era el peor enemigo en momentos críticos. Observó cuidadosamente a cada uno de los secuestradores, memorizando sus posiciones, armas y comportamientos. Había algo en la forma en que se movían que le resultaba familiar. Eran profesionales, no improvisados y parecían estar ejecutando un plan muy específico. El chacal caminó lentamente por el pasillo central, dirigiéndose hacia la primera clase donde sabía que viajaba Javier Solórzano. Su objetivo era simple: identificar al constructor, confirmar su identidad y luego proceder con el secuestro del avión. Cuando llegó a la fila 3, encontró a un hombre de mediana edad, ligeramente calvo. Vestido con un traje caro y que encajaba perfectamente con las fotografías que había memorizado durante semanas. Señor Solórzano, le dijo con una sonrisa sarcástica. Qué coincidencia encontrarlo aquí. El constructor palideció instantáneamente, confirmando su identidad sin necesidad de palabras. No sé de qué habla, balbuceó, pero su voz temblorosa delató que sabía exactamente por qué estaban ahí. El chacal se inclinó hacia él y le susurró: 15 millones de pesos, don Javier. Espero que haya traído el dinero, porque este avión no va a aterrizar en Ciudad de México. Fue en ese momento cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la operación. Se desabrochó lentamente el cinturón de seguridad, ignorando la mirada suplicante de Valeria, y comenzó a ponerse de pie. El movimiento llamó inmediatamente la atención del sicario más cercano, que le gritó: «Siéntese, abuelo». Nadie le dijo que se moviera. Pero Alejandro continuó levantándose con la parsimonia deliberada de quien ha vivido demasiado tiempo para temer a la muerte. Sus ojos se fijaron directamente en el chacal y en su rostro apareció una expresión que Valeria nunca olvidaría. No era miedo ni desafío, sino algo mucho más inquietante. Era la serenidad absoluta de un hombre que sabía exactamente quién era y qué poder representaba su nombre. Alejandro avanzó por el pasillo con pasos medidos, apoyándose ligeramente en los respaldos de los asientos. Su presencia emanaba una calma extraña que contrastaba brutalmente con el caos controlado que reinaba en la cabina. Los otros pasajeros lo observaban con una mezcla de admiración y horror, preguntándose si aquel anciano había perdido la cordura o si realmente tenía algún plan para enfrentar a hombres armados. El chacal interrumpió su interrogatorio a Solórzano y se volvió hacia Alejandro con expresión de incredulidad y molestia. ¿Estás sordo, abuelo? Le dije que se sentara. Gritó mientras apuntaba su arma de plástico hacia el pecho del anciano. Pero Alejandro no se detuvo. Continuó caminando con la misma parsimonia, como si estuviera paseando por el mercado de Mazatlán en una mañana cualquiera. Joven, dijo Alejandro con voz tranquila pero clara, creo que cometiste un error muy grave. Su tono no era amenazante ni suplicante, era simplemente declarativo, como quien informa sobre el estado del clima. El chacal frunció el ceño confundido por la completa ausencia de miedo en el anciano. En sus años de carrera criminal había visto todo tipo de reacciones: llanto, súplicas, intentos desesperados de soborno, ataques de pánico. Pero nunca había enfrentado esta serenidad absoluta. El único que cometió un error fue usted, viejo loco, respondió el chacal, acercándose más a Alejandro. Ahora regrese a su asiento antes de que tome una decisión que vamos a lamentar todos. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar oraciones, convencidos de que estaban a punto de presenciar el asesinato del anciano. Valeria, desde su asiento, susurraba: no, mientras se aferraba al rosario. Alejandro se detuvo exactamente a 2 metros del chacal. La distancia era perfecta para mantener una conversación sin parecer amenazante, pero también lo suficientemente cerca para que sus palabras fueran escuchadas claramente por todos los presentes. Mi nombre es Alejandro Castillo Fuentes, dijo con la misma tranquilidad con la que podría haber presentado a un vecino.
Soy de Mazatlán, Sinaloa. El nombre del estado provocó una reacción inmediata en varios de los sicarios. Uno de ellos, un joven de no más de 25 años, se movió nerviosamente e intercambió miradas con el chacal. En el mundo del narcotráfico mexicano, mencionar Sinaloa en ciertas circunstancias no era simplemente una referencia geográfica. Era una declaración de afiliación que podía cambiar completamente las dinámicas de poder. No me importa de dónde sea, replicó el chacal, aunque su voz había perdido parte de su seguridad inicial. Esto no tiene nada que ver con usted. Regrese a su lugar y no habrá problemas. Pero Alejandro sonrió levemente. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que contenía décadas de secretos no dichos. Fui padrino de bautismo de Joaquín Guzmán Loera, continuó Alejandro como quien menciona un detalle trivial de su biografía. Lo cargué en mis brazos cuando tenía 3 días de nacido en una capilla de la Tuna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los motores del avión parecieron reducir su rugido para permitir que esas palabras resonaran en cada rincón de la cabina. El chacal sintió que la sangre se le helaba en las venas. El nombre de Joaquín Guzmán Loera era conocido mundialmente, pero muy pocas personas conocían detalles íntimos de su infancia y familia. Si aquel anciano realmente era su padrino de bautismo, no estaban simplemente secuestrando a un pasajero cualquiera. Habían puesto sus manos sobre una de las figuras más respetadas y protegidas del cartel de Sinaloa. Está mintiendo, murmuró el chacal, pero su propia voz lo traicionó con un temblor casi imperceptible. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Puedo darte el nombre de la partera que lo ayudó a nacer. El color del vestido que usó su madre el día del bautismo y las palabras exactas que dijo su padre cuando me pidió ser su padrino. Cada detalle se clavaba como una daga de hielo en la certeza del chacal. En la cabina de mando, el flaco había forzado al piloto a cambiar gradualmente el rumbo hacia el noroeste en dirección a Jalisco. Pero desde su posición podía escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en la cabina de pasajeros. Y las palabras Guzmán Loera y padrino habían llegado hasta él como alarmas de emergencia. Conocía las historias, las leyendas que circulaban entre los sicarios más veteranos sobre los aliados históricos del Chapo. Personas cuya protección estaba garantizada por códigos de honor que trascendían las guerras entre carteles. Alejandro dio un paso más hacia el chacal. Tienen 3 minutos para devolver este avión a su ruta original, dijo con la misma serenidad de antes. Después de eso, no podré garantizar que puedan regresar con vida a sus casas esta noche. No era una amenaza, era una advertencia paternal como la que un abuelo daría a un nieto que está jugando con fuego. El teléfono satelital escondido en la chaqueta de Alejandro vibró silenciosamente contra su pecho. El dispositivo había sido un regalo de precaución de sus contactos años atrás con la promesa de que nunca tendría que usarlo. Era una reliquia de tecnología militar adaptada para comunicaciones de emergencia. Completamente invisible para los detectores de aeropuerto y con capacidad de envío de señales de alerta automáticas. Cuando Alejandro mencionó su nombre completo y su relación con el Chapo, había presionado discretamente un pequeño botón en el interior de su bolsillo. La señal se transmitió instantáneamente a una central de monitoreo en Culiacán, activando protocolos que habían permanecido dormidos durante años. En cuestión de minutos, la información llegaría a los niveles más altos de la organización. El padrino estaba en peligro. El chacal observaba el rostro sereno de Alejandro buscando signos de engaño o desesperación. Su experiencia le había enseñado a identificar mentiras, pero aquel anciano emanaba una tranquilidad que desafiaba toda lógica. Aunque fuera cierto lo que dice, murmuró el chacal, el Chapo está en una prisión estadounidense. Su poder se acabó hace años. Alejandro sonrió con genuina lástima. Jovencito, hay cosas que no se entienden con los años que tienes. El poder real no está en las armas ni en el territorio. Está en los compromisos que se hacen entre hombres de honor y esos compromisos no expiran nunca. Su voz tenía la cadencia de un maestro explicando una lección fundamental a un estudiante obstinado. En ese momento, el teléfono de uno de los sicarios comenzó a sonar. Era el Sombra, un joven de 22 años que había sido reclutado apenas 6 meses atrás para esta operación específica. Miró la pantalla y vio un número desconocido con prefijo de Sinaloa. Dudó por un segundo, pero la curiosidad pudo más que la precaución. ¿Bueno?
contestó con voz temblorosa. La voz que escuchó del otro lado era ronca, autoritaria, cargada de amenaza implícita. Tienes exactamente 2 minutos para soltar a don Alejandro y entregarte a las autoridades cuando ese avión aterrice. Si tocas un solo cabello de su cabeza, tu madre, tu hermana y tus 3 sobrinos van a amanecer colgados de un puente en Guadalajara. La línea se cortó inmediatamente. El sombra palideció hasta un tono grisáceo y casi dejó caer el teléfono. Con manos temblorosas se acercó a El Chacal y le susurró al oído lo que acababa de escuchar. El líder de la operación sintió como su seguridad se desmoronaba como un castillo de naipes. Había planificado meticulosamente cada aspecto del secuestro. Pero jamás consideró la posibilidad de enfrentarse al fantasma viviente del narcotráfico mexicano. Es un farol, murmuró El Chacal, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a sus hombres. No pueden haber localizado a nuestras familias tan rápido. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras sabía que estaba mintiendo. Las redes de inteligencia del cartel de Sinaloa eran legendarias y si realmente tenían bajo protección al padrino del Chapo, tendrían también identificadas a todas las personas involucradas en cualquier amenaza contra él. Javier Solórzano, desde su asiento en primera clase, observaba el desarrollo de los eventos con una mezcla de terror y fascinación. Como constructor con vínculos en el mundo criminal, conocía las historias sobre los padrinos legendarios. Las figuras casi míticas que servían como puentes entre el mundo legal y el ilegal. Pero nunca imaginó que se encontraría con uno de ellos en persona y mucho menos en circunstancias tan dramáticas. El capitán Sánchez, mientras tanto, había notado que su copiloto Fernández mantenía comunicación constante con el sicario que controlaba la cabina. A través de su experiencia en situaciones de emergencia, había desarrollado la capacidad de mantener conversaciones aparentemente normales mientras enviaba señales codificadas a las torres de control. Sin que el sicario se diera cuenta, había logrado transmitir un código de secuestro que alertó inmediatamente a las autoridades aeronáuticas. Control torre aquí AM-447, murmuró disimuladamente mientras ajustaba los controles de navegación. Necesitamos verificar nuestra ruta actual debido a condiciones meteorológicas adversas. El controlador aéreo, entrenado para reconocer códigos de emergencia, comprendió inmediatamente el mensaje real. El vuelo había sido secuestrado. En cuestión de minutos, 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Mexicana fueron desplegados desde la base aérea de Santa Lucía con órdenes de escoltar discretamente al avión comercial. Los pilotos militares recibieron instrucciones precisas: mantener distancia segura, no provocar a los secuestradores, pero estar preparados para cualquier eventualidad. Alejandro permaneció de pie en el pasillo, inmóvil como una estatua, observando cómo el Chacal procesaba mentalmente todas las variables de una ecuación que se había vuelto imposiblemente compleja. Podía ver la duda creciendo en los ojos del sicario, la comprensión gradual de que habían cometido un error colosal. Todavía pueden salir de esta con vida, dijo Alejandro suavemente. Pero cada segundo que pasa hace más difícil que yo pueda interceder por ustedes. No era chantaje, era simple matemática criminal. En el mundo donde se había movido durante décadas existían códigos no escritos y uno de los más fundamentales era que tocar a los padrinos equivalía a declarar la guerra total. El Chacal miró a sus hombres y vio en sus rostros el miedo que comenzaba a crecer en su propio pecho. La operación perfecta se estaba convirtiendo en una pesadilla y él empezaba a comprender que habían despertado fuerzas que ni siquiera sabían que existían. En una casa de seguridad en las afueras de Culiacán, el teléfono rojo que no había sonado en 3 años comenzó a emitir su tono de emergencia máxima. Ismael Zambada Jr., conocido como el Vicentillo, levantó la bocina con la velocidad de quien comprende que cada segundo cuenta en situaciones de vida o muerte. La voz del otro lado era la de su operador de comunicaciones más confiable. Patrón, tenemos código rojo absoluto. Don Alejandro activó la señal de emergencia desde un avión comercial, coordenadas volando sobre Michoacán, rumbo desconocido. Aparentemente hay un secuestro en curso. La información golpeó a El Vicentillo como un puñetazo en el estómago. Alejandro Castillo Fuentes no era simplemente un aliado o un contacto. Era parte del ADN histórico del cartel. Un símbolo viviente de continuidad y honor.
Activen todos los protocolos, ordenó el Vicentillo con voz fría como el acero. Quiero identificados a todos los pasajeros de ese vuelo en 10 minutos. Localicen a las familias de cualquier sospechoso y consigan interceptación de todas las comunicaciones en un radio de 200 kilómetros de la aeronave. Colgó el teléfono y se dirigió inmediatamente hacia la sala de operaciones, donde una docena de computadoras y sistemas de comunicación lo conectaban con una red que se extendía por todo el territorio mexicano. Mientras tanto, en el avión, la tensión había alcanzado un punto crítico. El Chacal mantenía su arma apuntada hacia Alejandro, pero sus manos comenzaban a temblar ligeramente. La llamada telefónica había sembrado una semilla de duda que crecía exponencialmente con cada segundo. Sus hombres lo observaban buscando liderazgo, pero él mismo se sentía perdido en un territorio desconocido. No puede ser cierto, murmuró el Chacal, más para sí mismo que para los demás. Usted es solo un viejo que viajaba a la capital. Alejandro negó suavemente con la cabeza, manteniendo su expresión serena, pero agregando un matiz de tristeza paternal. Hijo, cuando llegas a mi edad, aprendes que la vida está llena de coincidencias que no parecen coincidencias. Valeria, la estudiante de arquitectura, había dejado de temblar y observaba fascinada el extraño duelo psicológico que se desarrollaba frente a ella. A pesar del terror, había algo casi hipnótico en la forma en que aquel anciano manejaba la situación. No gritaba, no suplicaba, no mostraba desesperación. Simplemente existía en el espacio con una autoridad natural que parecía emanar de sus poros. En la cabina de mando, el flaco comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. Las comunicaciones con la torre de control se habían vuelto más frecuentes y específicas. Y había notado que el capitán Sánchez respondía con un tono ligeramente diferente al habitual. Su instinto criminal, afinado por años de operaciones clandestinas, le decía que algo había cambiado en la dinámica del secuestro. Piloto, le dijo a Sánchez presionando el estilete contra su cuello. ¿Por qué están preguntando tanto sobre nuestra posición? El capitán mantuvo la calma profesional que había desarrollado durante décadas de vuelo. Es protocolo estándar cuando hay cambios de ruta inesperados. Las torres de control necesitan coordinar el tráfico aéreo para evitar accidentes. La respuesta era técnicamente correcta, pero el flaco no era un novato. Había participado en suficientes operaciones como para reconocer cuando las autoridades comenzaban a sospechar. Dígales que todo está normal, ordenó. Cualquier cosa extraña que reporte y su copiloto va a tener problemas serios. De regreso en Culiacán. Los analistas de inteligencia del cartel habían logrado acceder a los sistemas de Aeroméxico y obtener la lista completa de pasajeros del vuelo AM-447. Los nombres fueron procesados instantáneamente a través de bases de datos criminales y 6 identidades. Llamaron inmediatamente la atención. Documentos perfectamente falsificados, pero con patrones de comportamiento que coincidían con operaciones conocidas del CJNG. Patrón, informó el analista principal, confirmamos 6 elementos hostiles a bordo, todos con vínculos al cartel Jalisco Nueva Generación. El líder de la operación es identificado como Daniel Mendoza, alias El Chacal. Historial, 23 secuestros confirmados, 18 asesinatos selectivos, especialidad en blancos de alto valor. La información se transmitió inmediatamente a equipos de localización familiar en Guadalajara, Zapopan y Tonalá. El Vicentillo tomó el teléfono directo y marcó un número que conocía de memoria. Del otro lado respondió una voz joven y nerviosa. Mamá, ¿está usted bien? La mujer del otro lado comenzó a llorar histéricamente. Por favor, señor, mi hijo es un buen muchacho. Cometió errores, pero no merece morir. Señora Mendoza, dijo el Vicentillo con voz calmada, pero implacable. Su hijo tiene exactamente 5 minutos para soltar a don Alejandro y rendirse cuando ese avión aterrice. Si no lo hace, usted y toda su familia van a pagar por su estupidez. Esto no es negociable. La línea se cortó y, inmediatamente, el número del Chacal comenzó a sonar insistentemente. A bordo del vuelo AM-447, el teléfono del líder de los secuestradores vibró con la insistencia de una alarma de emergencia. El Chacal vio el número y reconoció el prefijo de su barrio natal. Con manos cada vez más temblorosas atendió la llamada. La voz de su madre, mezclada con llanto y terror,
llegó como una puñalada directa al corazón. Raúl, mi hijo, hay hombres afuera de la casa. Me dijeron que si no sueltas a un señor Alejandro, van a matarnos a todos. Por favor, hijo, haz lo que te piden. El mundo de El Chacal se desplomó completamente. Durante años había mantenido su vida familiar separada de sus actividades criminales. Convencido de que podía proteger a su madre y hermanos de las consecuencias de sus decisiones. Alejandro, que había permanecido inmóvil durante toda la conversación telefónica, observó cómo cambiaba completamente la expresión del sicario. Te lo advertí, jovencito, dijo con suavidad genuina. En este negocio las acciones siempre tienen consecuencias. La pregunta es si estás dispuesto a asumir las consecuencias por toda tu familia. El chacal colgó el teléfono con manos temblorosas y miró a Alejandro como si estuviera viendo un fantasma. La llamada de su madre había destruido completamente su percepción de control sobre la situación. Durante años había creído que podía mantener su vida criminal separada de su familia, pero ahora comprendía que había estado viviendo una ilusión. Esto es imposible, murmuró más para sí mismo que para los demás. Nadie puede localizar a una familia tan rápido. Alejandro observó al joven sicario con una mezcla de compasión y tristeza. Había visto esa misma expresión de incredulidad en docenas de rostros a lo largo de las décadas. La comprensión súbita de que el mundo criminal operaba bajo reglas completamente diferentes a las que imaginaban los novatos. Hijo, dijo Alejandro con voz suave, el cartel de Sinaloa no llegó a donde está por casualidad. Llevamos 50 años construyendo redes de información que ustedes apenas pueden imaginar. Tu error no fue secuestrar este avión. Tu error fue subestimar a que te estabas enfrentando. El Sombra, el sicario más joven del grupo, había dejado caer completamente su arma y permanecía sentado con la cabeza entre las manos. La realidad de las amenazas contra su familia lo había paralizado completamente. Sus hermanos menores tenían 12 y 15 años y la posibilidad de que pagaran por sus decisiones criminales lo aterrorizaba más que cualquier enfrentamiento armado. En la cabina de mando. El flaco había escuchado fragmentos de las conversaciones telefónicas y comenzaba a comprender que la operación había salido completamente de control. El capitán Sánchez aprovechó la distracción del sicario para enviar una señal codificada adicional a la torre de control, informando que la situación del secuestro mostraba signos de deterioro interno. Los cazas F-16, que escoltaban discretamente al avión comercial, recibieron nuevas instrucciones desde el comando central. Mantengan posición de seguridad, les informó el controlador militar. Inteligencia sugiere que la situación puede resolverse sin intervención directa. Permanezcan alertas, pero no inicien contacto visual con la aeronave civil. Javier Solórzano, el constructor que había sido el objetivo original del secuestro, observaba el desarrollo de los eventos con creciente esperanza. La aparición de Alejandro había transformado completamente la dinámica del secuestro, convirtiendo lo que parecía una operación profesional en un desastre organizacional para sus captores. Patricia, la jefa de sobrecargos, había logrado tranquilizar a la mayoría de los pasajeros, explicándoles en susurros que la situación parecía estar resolviéndose favorablemente. Su experiencia en manejo de crisis le permitía leer las señales corporales de los secuestradores, la pérdida gradual de cohesión grupal, la indecisión creciente y el deterioro evidente de su liderazgo. El chacal tomó una decisión desesperada, se acercó más a Alejandro y le susurró: si realmente tiene el poder que dice tener, negocie con nosotros. Déjenos bajar cuando aterrice el avión y nadie saldrá lastimado. Era la primera vez que su voz mostraba vulnerabilidad real, la admisión implícita de que había perdido el control de la situación. Alejandro consideró la propuesta durante unos segundos que parecieron eternos. Jovencito, las negociaciones se hacen antes de cometer errores graves, no después. Ustedes ya cruzaron líneas que no se pueden borrar. Su tono no era cruel, sino educativo, como el de un maestro explicando las consecuencias naturales de acciones mal pensadas. Pero, continuó Alejandro, todavía pueden minimizar el daño. Entreguen las armas, regresen a sus asientos y mantengan silencio hasta que aterricemos. Yo hablaré con mis contactos para que sus familias no paguen por la estupidez de ustedes. Es la única oferta que van a recibir.
El chacal miró a sus hombres y vio en sus rostros el reflejo de su propia derrota. El sombra ya había empezado a desmontar discretamente su arma improvisada. Otros 2 sicarios habían regresado a sus asientos sin órdenes específicas. La cohesión del grupo se desintegraba minuto a minuto. La oferta de Alejandro no era generosa, era práctica. En el mundo donde había vivido durante décadas, la supervivencia dependía de saber cuándo retirarse y cuándo minimizar las pérdidas. Los jóvenes sicarios estaban aprendiendo esa lección de la manera más dura posible. Los minutos siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que se podía cortar con cuchillo. El chacal permanecía inmóvil en el pasillo, procesando mentalmente las opciones que le quedaban. Cada una parecía llevar a un callejón sin salida. Continuar con el secuestro significaba la muerte segura de su familia. Pero rendirse implicaba enfrentar las consecuencias legales y criminales de haber desafiado al cartel de Sinaloa. Alejandro aprovechó el momento de indecisión para caminar lentamente hacia la parte trasera del avión, pasando junto a cada uno de los sicarios. Su presencia tenía un efecto hipnótico. Dondequiera que se detuviera, las armas se bajaban instintivamente y los rostros endurecidos mostraban signos de duda creciente. «Muchachos», les dijo con voz paternal, «todos ustedes tienen familias que los esperan en casa, madres que rezan por ustedes cada noche, hermanos que los admiran, hijos que necesitan que regresen vivos». Sus palabras no eran manipulación. Eran la sabiduría de un hombre que había visto demasiadas familias destruidas por decisiones impulsivas en momentos críticos. En la cabina de mando, el flaco había comenzado a sudar profusamente. Las comunicaciones con la torre de control se habían intensificado y podía escuchar en la radio referencias codificadas a escolta militar y protocolos de emergencia. Su experiencia le decía que tenían minutos, tal vez segundos, antes de que la situación escalara a un nivel completamente diferente. El capitán Sánchez, aprovechando la distracción del sicario, logró establecer contacto visual con su copiloto Fernández a través del espejo retrovisor de la cabina. Utilizando el lenguaje de señas que habían aprendido durante sus entrenamientos de emergencia, le comunicó que debían prepararse para recuperar el control completo de la aeronave. Valeria, la estudiante de arquitectura, había dejado de temblar completamente y observaba fascinada cómo Alejandro manejaba la situación. Como estudiante de historia del arte, había leído sobre figuras históricas que poseían carisma natural. Pero nunca había presenciado ese tipo de autoridad personal en acción. Era como ver a un maestro de ajedrez jugando contra principiantes. El teléfono de El Chacal volvió a sonar, pero esta vez el número era diferente. Era un prefijo que no reconocía, pero algo en su instinto le decía que debía contestar. La voz del otro lado era fría, profesional, cargada de autoridad incuestionable. Daniel Mendoza, tienes exactamente 3 minutos para entregar las armas y rendirte. Después de eso, las consecuencias serán permanentes. ¿Quién habla?, preguntó el chacal con voz quebrada. Alguien que puede hacer que esta pesadilla termine de la manera fácil o de la manera difícil. Tú eliges, respondió la voz antes de colgar. El sicario miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Comprendiendo que cada llamada que recibía reducía más sus opciones de supervivencia. Alejandro se acercó nuevamente al chacal. Ya escuchaste las ofertas, le dijo suavemente. Ahora es momento de tomar decisiones como hombre adulto. ¿Puedes seguir jugando a ser sicario hasta que todos mueran? ¿O puedes aceptar que cometiste un error y minimizar las consecuencias? El líder de los secuestradores miró a sus hombres y vio que la mayoría ya había abandonado mentalmente la operación. El sombra había desarmado completamente su pistola improvisada y la había guardado en su mochila. Otros 2 sicarios permanecían sentados en sus lugares, evitando contacto visual con cualquier persona. «Si entrego las armas», preguntó el chacal en un susurro. «¿Qué garantía tengo de que no nos van a matar cuando aterricemos?» Alejandro consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «En este negocio, jovencito, las garantías no existen. Pero tienes mi palabra de que haré todo lo posible para que ustedes y sus familias salgan vivos de esta situación». La palabra de Alejandro en ese contexto tenía un peso específico que el chacal comenzaba a comprender. No era la promesa de un pasajero desesperado. Era el compromiso de un hombre cuya autoridad había sido construida durante décadas de cumplir exactamente lo
¿Qué prometía? Javier Solórzano, desde su asiento en primera clase, observó cómo el chacal comenzaba lentamente a desarmar su pistola de plástico. El constructor había estado preparándose mentalmente para horas de interrogatorio y posible tortura. Pero la presencia de Alejandro había convertido su sentencia de muerte en una probabilidad creciente de supervivencia. El momento decisivo había llegado. El chacal tenía que elegir entre continuar con una operación que se desmoronaba minuto a minuto o aceptar la derrota y confiar en la palabra de un anciano que parecía tener más poder real que cualquier arma. El momento de la rendición llegó sin dramatismo, como tantas decisiones trascendentales en la vida real. El chacal simplemente dejó caer su arma al suelo con un ruido metálico que resonó por toda la cabina. El sonido pareció liberar una tensión colectiva que había mantenido a todos los pasajeros al borde del colapso, nervioso durante los últimos 40 minutos. Ya basta, murmuró el chacal, más para sí mismo que para los demás. Se acabó la operación. Sus palabras fueron escuchadas por todos los sicarios que inmediatamente comenzaron a desarmar y guardar sus armas improvisadas. El alivio en sus rostros era visible. La mayoría eran hombres jóvenes que habían sido seducidos por la promesa de dinero fácil, sin comprender realmente las fuerzas con las que estaban jugando. Alejandro asintió con aprobación y caminó hacia el intercomunicador del avión. Con la naturalidad de quien había manejado situaciones de crisis durante décadas, tomó el micrófono y se dirigió a todos los pasajeros. Señoras y señores, la situación está bajo control. Les pido que mantengan la calma y permanezcan en sus asientos mientras resolvemos los detalles finales. Su voz tenía una autoridad natural que tranquilizó instantáneamente a los 180 pasajeros restantes. Valeria lo miró con admiración genuina, comprendiendo que había sido testigo de algo extraordinario. Un hombre de 71 años había desarmado a 6 sicarios profesionales usando únicamente palabras y la fuerza de su reputación. En la cabina de mando, el flaco recibió la orden de rendición de su líder y lentamente se apartó del capitán Sánchez. Lo siento, murmuró mientras entregaba su estilete improvisado. No sabíamos contra quién nos estábamos metiendo. El piloto veterano recuperó inmediatamente el control completo de la aeronave y comunicó a la torre de control que la situación del secuestro había sido resuelta internamente. Torre de control, aquí AM-447, informó el capitán con voz firme. Situación de emergencia resuelta. Solicitamos escolta policial en pista para el aterrizaje. 6 individuos para ser entregados a las autoridades federales. La respuesta fue inmediata. AM-447, confirmamos escolta policial. 2 cazas F-16 los acompañarán hasta el aterrizaje de seguridad. Patricia, la jefa de sobrecargos, se acercó a Alejandro con expresión de gratitud profunda. Señor, no sé quién es usted, pero nos salvó la vida a todos. Alejandro sonrió con la modestia genuina de quien nunca había buscado reconocimiento público. Solo hice lo que cualquier abuelo haría para proteger a su familia extendida, respondió, refiriéndose a todos los pasajeros del avión. El vuelo continuó hacia la Ciudad de México en un silencio tenso pero esperanzador. Los 6 sicarios permanecían sentados en sus lugares, custodiados discretamente por algunos pasajeros voluntarios que se habían ofrecido para ayudar. Javier Solórzano, el constructor que había sido el objetivo original, se acercó a Alejandro para agradecerle personalmente. Don Alejandro, le dijo con voz quebrada por la emoción, usted me salvó de una muerte segura. ¿Cómo puedo? El anciano consideró la pregunta durante unos segundos. Joven, si realmente quiere agradecerme, use esta segunda oportunidad para alejarse definitivamente de negocios turbios. La vida es muy corta para desperdiciarla en guerras que no le pertenecen. En Culiacán, el Vicentillo recibió la confirmación de que don Alejandro estaba a salvo y de que los secuestradores se habían rendido pacíficamente. Inmediatamente ordenó que se suspendieran todas las operaciones de represalia contra las familias de los sicarios. El padrino cumplió su palabra, informó a sus operadores. Nosotros cumplimos la nuestra. El avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras los cazas F-16 mantenían una formación protectora a ambos lados. En la pista, decenas de vehículos de la Policía Federal,
Guardia Nacional y servicios de emergencia esperaban el aterrizaje más mediático del año. Alejandro guardó discretamente su teléfono satelital y se preparó mentalmente para las horas de interrogatorios que le esperaban. Sabía que tendría que ser muy cuidadoso con sus declaraciones, decir lo suficiente para explicar cómo había resuelto la situación, pero no tanto como para revelar secretos que podrían comprometer la seguridad de muchas personas. Cuando las ruedas del AM-447 tocaron la pista del aeropuerto capitalino, 186 personas sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. Un anciano aparentemente común había demostrado que el poder real no siempre viene acompañado de armas o violencia. A veces simplemente emerge de la fuerza acumulada de una vida vivida con honor y respeto. El secuestro había terminado, pero las consecuencias de aquella mañana resonarían en el mundo criminal mexicano durante años. El nombre de Alejandro Castillo Fuentes se había convertido en leyenda viva. El aterrizaje del vuelo AM-447 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue recibido por el mayor operativo de seguridad que se había visto en años. Decenas de vehículos blindados de la Policía Federal rodearon la pista mientras francotiradores de élite se posicionaron estratégicamente en los edificios circundantes. Los medios de comunicación, alertados por filtraciones desde las torres de control, habían comenzado a congregarse en el perímetro del aeropuerto. Alejandro observó a través de la ventanilla el despliegue de fuerzas y suspiró levemente. Sabía que los próximos días serían complicados, interrogatorios extensos, declaraciones cuidadosamente medidas y la necesidad constante de mantener el equilibrio entre la verdad y la discreción. Su objetivo era claro: minimizar la atención mediática y regresar lo más pronto posible a su vida silenciosa en Mazatlán. El capitán Sánchez anunció por el intercomunicador que permanecerían en la aeronave hasta que las autoridades completaran los protocolos de seguridad. Señores pasajeros, por razones de seguridad, el desembarque será organizado por secciones. Les pedimos paciencia y cooperación con las autoridades federales. Los 6 sicarios del CJNG fueron los primeros en ser escoltados fuera del avión. El Chacal caminó con la cabeza baja, esposado y custodiado por agentes federales fuertemente armados. Antes de salir, volteó hacia Alejandro y murmuró: «Gracias por cumplir su palabra sobre nuestras familias». El anciano asintió silenciosamente, manteniendo su expresión neutral. Patricia, la jefa de sobrecargos, se acercó a Alejandro mientras esperaban su turno para desembarcar. «Señor Castillo, los medios afuera están preguntando por usted. Parece que alguien filtró información sobre su papel en resolver el secuestro». Alejandro frunció el ceño con preocupación genuina. La atención mediática era exactamente lo que había tratado de evitar durante toda su vida. Valeria, la estudiante de arquitectura, había permanecido junto a Alejandro durante todo el proceso. «Don Alejandro», le dijo con voz tímida, «¿puedo preguntarle algo?». El anciano sonrió amablemente. «Por supuesto, hijita». La joven dudó por un momento antes de continuar. «¿Realmente es padrino de esa persona tan famosa?». Alejandro consideró cuidadosamente su respuesta. «Valeria, hay momentos en la vida donde uno debe tomar responsabilidades que no eligió, pero que no puede evitar. Ser padrino de alguien es un compromiso espiritual que trasciende las decisiones que esa persona tome. Después yo bauticé a un bebé inocente hace muchos años. Lo que ese niño hizo al crecer ya no era mi responsabilidad». La explicación tenía la sabiduría compleja de quien había vivido décadas navegando entre mundos moralmente ambiguos. Valeria asintió, comprendiendo que había recibido una lección de vida que ningún libro universitario podría enseñarle. Finalmente llegó el turno de Alejandro para desembarcar. 2 agentes federales lo escoltaron cortésmente, tratándolo más como testigo protegido que como sospechoso. Al salir del avión, fue recibido por el comandante de la operación, un hombre de mediana edad con uniforme impecable y expresión respetuosa. «Señor Castillo Fuentes», le dijo el comandante. «Soy el general Martínez, coordinador de seguridad aeroportuaria. Necesitamos su testimonio completo sobre los eventos del vuelo. Le aseguro que será tratado con toda la consideración debida a su edad y a su cooperación para resolver pacíficamente la situación». Alejandro agradeció la cortesía con un gesto de cabeza. «General, estoy completamente dispuesto a colaborar con las autoridades.
Solo le pido discreción con los medios. Prefiero mantener mi privacidad. El militar asintió comprensivamente. Haremos todo lo posible para proteger su identidad, señor. Su heroísmo merece respeto, no espectáculo mediático. Mientras caminaban hacia los vehículos oficiales, Alejandro pudo escuchar a los reporteros gritando preguntas desde la distancia. ¿Es cierto que detuvo el secuestro? ¿Cuál es su relación con el narcotráfico? ¿Conoce personalmente a El Chapo? Las preguntas lo siguieron como un eco persistente, recordándole que su vida tranquila en Mazatlán tal vez nunca volvería a ser la misma. El anciano subió al vehículo blindado sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. Su decisión de enfrentar a los secuestradores había salvado 186 vidas, pero también había expuesto décadas de anonimato cuidadosamente cultivado. Las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Ciudad de México recibieron a Alejandro con la formalidad reservada para testigos de alta importancia. La sala de interrogatorios estaba equipada con cámaras de vídeo, grabadoras digitales y un equipo de investigadores especializados en crimen organizado que había estudiado su expediente durante las horas previas. El fiscal federal Carlos Hernández, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en casos de narcotráfico, dirigió personalmente el interrogatorio. Don Alejandro, queremos agradecerle su colaboración para resolver pacíficamente una situación que pudo haber terminado en tragedia. Sus acciones salvaron vidas. Alejandro se acomodó en la silla con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. Pero también con la cautela de quien sabe que cada palabra puede tener consecuencias imprevistas. Fiscal, yo solo hice lo que cualquier persona de mi edad habría hecho en esas circunstancias. Traté de proteger a los jóvenes que estaban en peligro. Según los testimonios de otros pasajeros, continuó el fiscal, usted logró convencer a los secuestradores de que se rindieran pacíficamente. Los sicarios mencionaron que usted se identificó como padrino de Joaquín Guzmán Loera. ¿Puede confirmar esa información? La pregunta llegó como Alejandro esperaba, directa y sin rodeos. Es correcto, respondió sin vacilación. Fui padrino de bautismo de Joaquín cuando era bebé, en 1957. Mi relación con él era de naturaleza espiritual y familiar, no comercial ni criminal. Durante décadas mantuve mi distancia de las actividades ilegales de la organización. Pero mi condición de padrino me otorgaba cierto respeto dentro de esos círculos. El fiscal tomó notas cuidadosamente. ¿Mantuvo usted contacto regular con Guzmán Loera después de su arresto y extradición? Alejandro negó con la cabeza. No he tenido contacto directo con Joaquín desde hace más de 10 años. Mi papel se limitaba a ser una figura de referencia moral para la familia, no un operador activo. ¿Cómo explica entonces que los secuestradores recibieran llamadas amenazantes tan rápidamente después de que usted revelara su identidad? La pregunta era la más delicada del interrogatorio y Alejandro la había anticipado durante horas. Fiscal, el mundo del narcotráfico opera con códigos muy específicos. Mi condición de padrino es conocida por muchas personas dentro y fuera de la organización. Cuando mi seguridad se vio comprometida, es natural que personas leales activaran protocolos de protección. Yo no solicité ni coordiné esas acciones, simplemente se activaron automáticamente. La explicación era técnicamente verdadera, aunque omitía detalles específicos sobre el teléfono satelital y las señales de emergencia. Alejandro había aprendido durante décadas que la mejor defensa legal era contar la verdad selectivamente, sin mentir. Pero tampoco revelando información innecesaria. El interrogatorio continuó durante 3 horas, cubriendo temas que iban desde su historia personal hasta su conocimiento de las operaciones del cartel. Alejandro respondió cada pregunta con honestidad medida, proporcionando información suficiente para satisfacer la curiosidad legal, sin comprometer la seguridad de terceras personas. Una última pregunta, don Alejandro, dijo el fiscal al final de la sesión. ¿Considera usted que su acción en el avión pone en peligro su seguridad personal? Los medios ya están especulando sobre su identidad y su papel histórico en el narcotráfico. La preocupación del funcionario parecía genuina. Alejandro sonrió con resignación. Fiscal, cuando llegas a mi edad, comprendes que la verdadera seguridad no viene de esconderse, sino de vivir con honor.
Prefiero enfrentar las consecuencias de haber salvado vidas inocentes que cargar con el peso de haber permanecido callado mientras otros sufrían. Al finalizar el interrogatorio, Alejandro fue informado de que permanecería bajo protección federal durante 48 horas mientras se evaluaba su situación de seguridad. Un hotel discreto en el centro de la ciudad había sido preparado para su estancia con custodia discreta, pero efectiva. Esa noche, desde su habitación en el piso 12, Alejandro observó las luces de la Ciudad de México y reflexionó sobre cómo una simple cita médica había transformado completamente su vida. Su nombre ya circulaba en noticieros nacionales, blogs especializados en narcotráfico y redes sociales. La invisibilidad que había cultivado durante décadas se había evaporado en cuestión de horas. Tomó su teléfono personal y marcó el número de su hijo Daniel en Mazatlán. «Papá, gracias a Dios que estás bien», fueron las primeras palabras que escuchó. «Los reporteros han estado tocando la puerta de la casa todo el día». «¿Qué quieres que les diga?» «Diles que no tenemos comentarios», respondió Alejandro calmadamente. «Y Daniel, prepárate porque las próximas semanas van a ser complicadas para toda la familia». 3 días después del incidente, Alejandro fue trasladado a una clínica oftalmológica privada en la zona sur de Ciudad de México para realizarse finalmente la cirugía de cataratas que había motivado su viaje original. La ironía no escapó a su atención. Había venido a recuperar la vista y terminado siendo visto por todo el país. La operación fue exitosa y rutinaria, dirigida por el doctor Alejandro Vargas, un oftalmólogo de prestigio que había sido informado sobre la identidad especial de su paciente. Don Alejandro, la cirugía fue perfecta. Su visión debería mejorar significativamente en los próximos días, le informó mientras retiraba los vendajes. Cuando Alejandro abrió los ojos por primera vez en días, el mundo le pareció más nítido de lo que había estado en años. Podía leer las letras pequeñas del periódico sin esforzarse, distinguir rostros a distancia y apreciar detalles que había olvidado que existían. «Doctor, es como si hubiera recuperado 10 años de vida», comentó con genuina gratitud. Sin embargo, la primera página del periódico que pudo leer claramente contenía su propia fotografía y el titular: «El padrino del aire». Como un anciano desarmó a 6 sicarios con palabras. La noticia había tomado dimensiones nacionales con especiales de televisión, documentales improvisados y análisis exhaustivos sobre su papel histórico en el narcotráfico mexicano. Durante su recuperación en la clínica, Alejandro recibió visitas inesperadas. La primera fue de Valeria, la estudiante de arquitectura que había viajado a su lado en el vuelo fatídico. «Don Alejandro, quería agradecerle personalmente. Lo que usted hizo cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». «¿Cómo cuáles, hijita?», preguntó Alejandro con curiosidad genuina. Valeria consideró su respuesta cuidadosamente. «Antes del vuelo, yo creía que el poder siempre venía acompañado de violencia o dinero. Usted me enseñó que existe un tipo de autoridad que se gana con años de vivir correctamente, de cumplir la palabra que uno da». La segunda visita fue más sorprendente. Patricia, la jefa de sobrecargos, acompañada por el capitán Sánchez y el copiloto Fernández. «Señor Castillo», dijo el piloto, «la tripulación completa del vuelo AM-447 quería agradecerle formalmente. Su intervención evitó una tragedia que habríamos cargado en nuestras conciencias por el resto de nuestras vidas». Alejandro recibió también una llamada telefónica que lo sorprendió profundamente. Era la madre de El Chacal, Rosa Mendoza, una mujer de 58 años que trabajaba como empleada doméstica en Guadalajara. «Don Alejandro, no sé cómo agradecerle que haya cumplido su palabra. Mi hijo está en la cárcel, pero está vivo y eso es más de lo que esperaba después de lo que hizo». «Señora Rosa», respondió Alejandro con voz suave. «Su hijo cometió errores graves, pero eso no significa que usted o su familia deban pagar por ellos. Los hijos no siempre siguen el camino que sus padres les enseñan, pero eso no convierte a los padres en culpables». La conversación duró casi 1 hora, durante la cual Rosa le contó sobre la niñez difícil de Raúl, su padre ausente, las tentaciones de la calle y sus intentos desesperados por mantenerlo alejado del mundo criminal. Alejandro la escuchó con la paciencia de un confesor, comprendiendo que aquella madre necesitaba desahogarse con alguien que entendiera la complejidad moral de su situación.
El cuarto día, Alejandro recibió la visita más significativa, un emisario discreto del cartel de Sinaloa, un hombre mayor conocido como don Aurelio, que había sido amigo personal de su padre décadas atrás. Alejandro, la organización quiere que sepas que estás completamente protegido. Tu decisión de exponerte para salvar vidas inocentes ha elevado tu estatus dentro de la familia. Aurelio, respondió Alejandro, yo no busco estatus ni reconocimiento. Solo quiero regresar a mi ferretería en Mazatlán y continuar mi vida en paz. Don Aurelio sonrió comprensivamente. Eso ya no va a ser posible, compadre. Te has convertido en una leyenda viviente, pero te aseguro que tendrás toda la protección y respeto que mereces. Esa noche, Alejandro tomó la decisión más importante de sus últimos años. Llamó a su hijo Daniel y le dijo, hijo, vende la ferretería. Es tiempo de que me retire definitivamente. Con lo que saquemos de la venta y mis ahorros, podré vivir cómodamente sin trabajar. ¿Estás seguro, papá? Preguntó Daniel con preocupación. ¿Esa ferretería ha sido tu vida durante 50 años? Alejandro observó por la ventana de la clínica las luces nocturnas de la capital y suspiró. Daniel, algunos capítulos de la vida se cierran solos. Es mejor aceptarlo con dignidad que aferrarse a algo que ya no puede ser igual. La transformación de Alejandro Castillo Fuentes de ferretero anónimo a leyenda nacional había sido completada en menos de una semana. 6 meses después del incidente del vuelo AM-447. Alejandro había logrado establecer una nueva rutina en una pequeña casa de retiro en las afueras de Mazatlán. La venta de su ferretería había generado suficientes recursos para vivir cómodamente y la protección discreta, pero efectiva del cartel le permitía mantener una existencia relativamente tranquila, aunque nunca volvería a ser completamente anónimo. Su nueva casa tenía vista al Océano Pacífico. Un jardín pequeño donde cultivaba tomates y chiles y una biblioteca improvisada donde había comenzado a escribir sus memorias. No era un proyecto ambicioso. Simplemente sentía la necesidad de dejar registradas las lecciones aprendidas durante una vida que había transitado entre mundos aparentemente incompatibles. La rutina matinal incluía un café en el porche mientras observaba a los pescadores preparar sus embarcaciones, una caminata por la playa para ejercitar las piernas y algunas horas de escritura antes del almuerzo. Su visión, perfectamente restaurada después de la cirugía, le permitía disfrutar nuevamente de los detalles pequeños que hacían la vida hermosa. Las texturas de las conchas marinas, los colores cambiantes del cielo al amanecer, las expresiones en los rostros de sus vecinos. Durante esos meses había recibido cientos de cartas de agradecimiento de los pasajeros del vuelo AM-447. Valeria le escribía regularmente desde la Ciudad de México, donde había comenzado una tesis de maestría sobre arquitectura colonial inspirada en su libro de aquel día fatídico. Patricia, la jefa de sobrecargos, le había enviado una fotografía firmada por toda la tripulación con la dedicatoria, para don Alejandro. Nuestro héroe silencioso. La correspondencia más emotiva llegó de Rosa Mendoza, la madre del Chacal. Su hijo había sido sentenciado a 15 años de prisión por secuestro y terrorismo. Pero las autoridades habían considerado como atenuante su cooperación para resolver pacíficamente la situación. Don Alejandro, escribía Rosa, Raúl me pidió que le dijera que usa el tiempo en la cárcel para estudiar y reflexionar. Dice que usted le enseñó que ser hombre de verdad significa asumir las consecuencias de los errores propios. Una tarde de noviembre, mientras Alejandro regaba sus plantas de tomate, recibió una visita completamente inesperada. Era un hombre joven de unos 25 años, vestido con sencillez, pero con una presencia que denotaba educación y respeto. Don Alejandro, mi nombre es Joaquín Guzmán López. Soy hijo de su ahijado. Alejandro dejó la regadera y observó al joven con detenimiento. Los ojos eran inconfundiblemente familiares. La misma intensidad penetrante que había visto décadas atrás en el rostro de un niño de 5 años que corría por los cerros de la Tuna. Joaquín, murmuró con una sonrisa paternal. Te reconocería en cualquier parte. Tienes los ojos de tu padre. Vine a agradecerle personalmente por lo que hizo en el avión, dijo el joven con formalidad respetuosa. Su acción salvó vidas inocentes y demostró que los valores que usted siempre predicó siguen siendo importantes, incluso en tiempos difíciles.
Alejandro invitó al joven a sentarse en el porche y le ofreció agua fresca de Jamaica. Joaquín, le dijo mientras servía los vasos. Tu padre siempre fue inteligente, pero a veces la inteligencia sin sabiduría lleva a decisiones que lastiman a muchas personas. Espero que tú hayas aprendido de sus errores. El joven asintió seriamente. Por eso vine, padrino. Quería que supiera que algunos de nosotros hemos elegido caminos diferentes. La conversación duró 2 horas, durante las cuales Joaquín le contó sobre su educación universitaria, su trabajo en negocios legítimos y su decisión consciente de mantenerse alejado de las actividades criminales, de la familia. He construido una vida honesta, explicó. Tengo una esposa, 2 hijos pequeños y un negocio de exportación de productos agrícolas que no tiene nada que ver con los otros negocios. Alejandro escuchó con satisfacción profunda. Era exactamente lo que había esperado escuchar durante décadas. Que al menos algunos miembros de las nuevas generaciones habían elegido romper ciclos de violencia y criminalidad. Joaquín, esa es la mejor noticia que he recibido en años. Tu padre estaría orgulloso de saber que su hijo eligió el camino correcto. Cuando el joven se despidió al atardecer, dejó sobre la mesa una fotografía, él mismo con su esposa e hijos en un parque de Culiacán, sonriendo con la tranquilidad de quien vive sin mirar constantemente por encima del hombro. Para que sepa que sus enseñanzas siguen dando frutos, padrino, escribía en la dedicatoria. 2 años después del incidente que cambió su vida. Alejandro Castillo Fuentes despertó en sus 73 cumpleaños con la serenidad de quien había encontrado paz después de décadas de vivir en equilibrio precario entre mundos contradictorios. El sol de marzo sobre Mazatlán bañaba su pequeño jardín con una luz dorada que hacía brillar las hojas de sus plantas de tomate, ahora convertidas en un huerto próspero que alimentaba no solo a él, sino a varios vecinos de la zona. Su rutina se había refinado con el tiempo. Después del café matinal y la caminata por la playa, dedicaba 3 horas diarias a escribir lo que se había convertido en un libro de memorias más extenso de lo inicialmente planeado. No era una autobiografía convencional, era una colección de reflexiones sobre honor, lealtad, consecuencias y la posibilidad de vivir con integridad, incluso en circunstancias moralmente complejas. El libro, titulado simplemente Palabras de un padrino, se había convertido en un proyecto personal que lo llenaba de satisfacción. No tenía intención de publicarlo comercialmente. Estaba escribiendo para sus hijos, nietos y las futuras generaciones de su familia como una guía ética en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminaban. Esa mañana de cumpleaños, el cartero le entregó una carta que reconoció inmediatamente por la caligrafía cuidadosa. Era de Valeria, quien ahora trabajaba como arquitecta especializada en conservación de patrimonio histórico en Guadalajara. Don Alejandro, escribía, cada vez que enfrento una decisión difícil en mi trabajo, recuerdo su tranquilidad en aquel avión y me pregunto, ¿qué haría don Alejandro en mi lugar? Su ejemplo me ha guiado durante estos años más de lo que puede imaginar. Junto con la carta, Valeria había enviado una fotografía de la restauración de una iglesia colonial del siglo XVII que había dirigido personalmente. Esta iglesia había sido abandonada durante décadas, explicaba en la carta. Pero recordando lo que usted me dijo sobre que algunos capítulos se cierran solos mientras otros pueden ser restaurados con paciencia, decidí luchar por salvarla. Ahora es patrimonio protegido y sirve nuevamente a la comunidad. Al mediodía, Alejandro recibió una llamada telefónica que lo sorprendió. Era del general Martínez, el coordinador de seguridad aeroportuaria que lo había recibido después del incidente. Don Alejandro, lo llamo para informarle que el caso del vuelo AM447 ha sido oficialmente cerrado. Los 6 acusados han completado sus procesos legales y quería agradecerle nuevamente su colaboración ejemplar. General, respondió Alejandro, ¿cómo están los muchachos? La pregunta reflejaba su preocupación genuina por el destino de los jóvenes sicarios. 3 de ellos han mostrado comportamiento ejemplar en prisión y participan en programas de rehabilitación. El Chacal completó una carrera técnica en electricidad y planea abrir un taller cuando sea liberado. Los otros 2, bueno, no todos aprovechan las segundas oportunidades. Esa tarde, mientras regaba sus plantas, Alejandro reflexionó sobre los patrones de la vida humana.
Algunas personas aprendían de sus errores y se transformaban. Otras permanecían atrapadas en ciclos autodestructivos. Su papel había sido simplemente crear la oportunidad para que eligieran. Las decisiones posteriores habían sido responsabilidad de cada uno. Al atardecer, Daniel llegó con sus nietos para celebrar el cumpleaños del abuelo. Los niños de 8 y 10 años habían escuchado versiones simplificadas de la historia del avión. Pero para ellos el abuelo Alejandro era simplemente el hombre que sabía arreglar bicicletas. Contaba cuentos fascinantes y siempre tenía caramelos escondidos en los bolsillos. «Abuelo», preguntó la nieta menor mientras cortaban el pastel. «¿Es cierto que detuviste a unos ladrones en un avión?» Alejandro sonrió y la cargó en sus brazos. «Mi amor, lo único que hice fue recordarles a unas personas que habían olvidado la diferencia entre estar vivos y vivir realmente». Esa noche, antes de dormir, Alejandro terminó de escribir el último capítulo de sus memorias. Las palabras finales resumían todo lo que había aprendido durante 73 años de vida. El verdadero poder no está en la capacidad de destruir, sino en la habilidad de proteger. El honor no se mide por la cantidad de enemigos que se tienen, sino por el número de personas que pueden dormir tranquilas gracias a las decisiones que uno toma. Y la sabiduría no consiste en evitar errores, sino en asumir las consecuencias de las acciones propias con dignidad. Cerró el cuaderno y observó por la ventana el océano Pacífico bajo la luz de la luna llena. En algún lugar de ese mar infinito navegaban pescadores que partían antes del amanecer para alimentar a sus familias, igual como él había hecho durante décadas en su ferretería. La vida continuaba simple y compleja al mismo tiempo, llena de decisiones pequeñas que se convertían en legados duraderos. Alejandro Castillo Fuentes se durmió esa noche sabiendo que había vivido con honor, que había protegido a quienes necesitaban protección y que había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de elegir la luz.